¿Estamos? Bueno, ahora vamos con el capítulo 24 de Primera de Crónicas, que como todos ya dijeron mis compañeros, David había delegado los roles y los cargos de todos los levitas y de todos los demás para construir, y había mucha claridad en el orden que se estaba dando, o sea, para cada función de cada uno. En el versículo 1 ya podemos ver que aparece un personaje muy importante que para realizar todas las tareas del sacerdocio. ¿Quién es la persona que fue encargada de dar las tareas del sacerdocio, Agustín? Aarón, muy bien. Y tenía 4 hijos, que ellos fueron encargados, fueron distribuidos en grupos para cumplir esas tareas. Los hijos eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que como algunos ya sabemos, Nadab y Abiú habían sido consumidos por el fuego de Dios por haber presentado una ofrenda que Dios no le pidió. Ellos fueron a presentar un fuego en un momento que Dios no le pidió a su manera, entonces ahí el Señor le mandó fuego y los consumió. Así que solamente le quedaron 2 hijos a Aarón, y Nadab y Abiú no habían tenido hijos, no habían dejado descendencia. Entonces de Eleazar a este tiempo en el que estamos, en el tiempo de David, de sus hijos salió Sadoc, y de Itamar salió Ahimelech. David, con Sadoc, que era sacerdote, y Ahimelech repartieron los turnos para el ministerio, y de la descendencia de Eleazar era más numerosa que de Itamar. De Eleazar habían 16 descendientes, y de Itamar solamente habían 8. Así que le asignaron más turnos para servir a los descendientes de Eleazar. Y entonces en total hicieron 24 turnos. Y lo hicieron echando suertes. Y lo hicieron ante la presencia del rey David, de Sadoc, que era sacerdote, de Ahimelech, y al frente de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas. Entre ellos había un escriba que se llamaba Semaías, y él se encargó de escribir todos los nombres que iban saliendo y en el orden, para que quede bien seguro en cada orden. Entonces también echaron suerte para asignar a los ayudantes del templo, de los hijos de Leví y de los hijos de Musi. Todos estos fueron distribuidos para servir en el templo según le fue ordenado por Dios a Aarón. Así que desde que todo lo que fue asignado a Aarón en aquel tiempo hasta ahora fue asignado para que sea todo en orden y todo como el Señor quería, el Dios de Israel. Ahora arrancamos con el capítulo 25, que lleva por título Distribución de músicos y cantores. Todo aquello que Max se sorprendió de la cantidad. Bueno, en este capítulo vemos que el rey David junto a los jefes del ejército apartaron a 3 hombres, idóneos para encargarse de la música en el templo. Estos eran músicos y comunicaban el mensaje de Dios a través de los instrumentos y de los cánticos. El primer hombre era Asaf, que profetizaba bajo órdenes del rey. Por eso. Asaf. ¿El de los salmos? No el pariente, venga. Lo quería decir después. Era el gran dato. El dato curioso. El primero era Asaf. Se remarcó eso, aquel. Bueno, él profetizaba bajo las órdenes del rey. El segundo era Jedutum, que profetizaba con el arpa para aclamar y para alabar a Jehová. El tercero era Gemán, que era vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Estos 3 hombres, que el rey David los tenía en gran estima, los acompañaban, eran músicos, tocaban instrumentos, entonces él los apartó para encargarse de esta tarea muy importante. Cada uno, Asaf tenía 4 hijos, Jedutum tenía 6 hijos y Gemán tenía 14 hijos y 3 hijas. Estos músicos estaban bajo las órdenes directivas del rey David y ellos iban a dirigir la alabanza y también sus hijos y también sus nietos. Y también para elegir cómo iban a hacerlo echaron suerte. Cuando ellos iban tenían que cantar y tocar instrumentos como los címbalos, como los salterios y las arpas. Debían hacerlo en grupo, cada grupo debían ser 12 personas.
y debían dar este servicio tanto uno mayor como uno pequeño, tanto un maestro como un discípulo. Era como caía la suerte y no debía ser equitativo, sino que quizás podía entrar alguien, un viejo como un pequeño, a adorar y servir al Señor. Los que estaban instruidos para cantar, en total eran 288 personas para cantar. Y lo hicieron también en 24 turnos, como lo habían hecho los sacerdotes, los levitas, para presentar sacrificios y adorar, y debían entrar con ellos. Cuando entraban el turno de los sacerdotes que vimos anteriormente, también entraban todos estos músicos y los cantores. Y también, como me spoileó Keila, Asaf se le atribuyen 12 salmos. El Salmo 50 y los salmos del 73 al 83 lo escribió Asaf, encargado de dirigir la alabanza. Así que estos fueron capítulos 24 y 25 de Primera de Crónicas. Ahora, capítulo 26. Bueno, el capítulo 26 se divide como en 3 secciones. Habla sobre los porteros, que eran los encargados de cuidar el templo y que tenían que estar en todo momento cuidando, y solo fueron escogidos para esa función. Como cada uno que se va nombrando era estar 100% enfocado en lo que iban a hacer. ¿Por qué? Porque necesitaban dar lo mejor, por eso no mandaban siempre a las mismas personas en distintos lugares. Dicen que los porteros eran hombres valientes y como que eran... ¿Cómo lo dijiste? temerosos. No, temerosos, eran Prudentes, idóneos para la tarea que hacían, y eran descendientes de Coré. Bueno, acá también, entre los porteros, también se menciona a Obed-Edom. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque, bueno, como cuidó el arca, que quedó en su casa, la cuidó, y por tanto, esa ofrenda que él dio a Dios, Dios lo bendijo con muchos hijos, y todos participaron de lo que sería el servicio de portero. Como que fue fiel en eso, Sí. en eso pequeño, en eso principal, y el Señor lo bendijo pues, también en toda su descendencia. Claro. Y bueno, fue mayor la cantidad, ¿no? Y acá tengo la forma en cómo se distribuían en partes del templo, ¿no? Y decía como que 6 hombres en entradas del este, entre lo que estaba, nombre, porque hay muchos nombres. Había muchos nombres y quería saltear esa parte. Sí, Bueno, ya me debió ver. es bien poco. Bueno, dice que había entre 6 hombres en la entrada del este, en la cual estaba Selemías, que era uno de los líderes. 4 hombres en la entrada del norte, entre los que estaba el consejero sabio llamado Zacarías, hijo de Selemías. 4 hombres en la entrada del sur para vigilar las 2 bodegas que allí había. 2 hombres para cada bodega, entre ellos estaba Obed-Edom y sus hijos. 4 hombres en la entrada del oeste. Esta entrada estaba junto a la gran cuesta que lleva al patio del oeste y se llamaba Salequet. Entre estos vigilantes estaba Supim y Osa, 2 líderes más que están nombrados en la Biblia. Y 2 hombres para vigilar el patio del este. La segunda parte, que ya arranca del versículo 20 al 28, son los tesoreros. Y Max había dicho que no se nombraba a los hijos de Moisés. Bueno, acá aparece, de descendencia de los hijos de Moisés, eran los tesoreros. Muy bien. Bueno, acá dice Gersón, pero acá le cambia el nombre también. Lo pone... Eliezer, acá lo ponen como Eliezer, hermano de Gersón. Bueno, ellos eran los encargados con otras personas más, pero ellos estaban como líderes de cuidar lo que era la ofrenda que habían dado. De todo como dijo, lo que se recaudó en guerras, lo que había recaudado Samuel, lo que había recaudado Saúl, ¿cómo se llamaba el líder del ejército de Saúl? ¿Ahí se acuerda el nombre? Antes que lo encuentre. Joab era de David. Joab y el otro. Había. Joab era de él. Ahí, Abner. Ahí, bien. Bueno, Abner era el líder del ejército de Saúl. Bueno, todo lo que ellos recaudaron en sus guerras, también lo que recaudó David, y los impuestos que se iban dando para la construcción del templo, todo eso se encargaban los hijos de Moisés.
Y la tercera parte habla de los trabajos afuera del templo, que para esto mandaron hombres muy seleccionados, muy aptos para este trabajo. ¿Por qué? Porque como tenían que encargarse, estaban afuera del templo, también tenían que encargarse de los temas políticos y bueno, todo lo que correspondía a Israel. Pusieron 1700 hombres para encargarse sobre ellos. Pero la peculiaridad es que vieron que quedaron un grupo del otro lado del Jordán, que era la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés. Bueno, David mandó 2700 hombres. ¿Para qué? Para que se encarguen, porque necesitaban de los levitas para adorar, para que los protejan, porque ellos estaban expuestos a las otras naciones. O sea, de los que quedaron atrás. Sí, los que quedaron Estaban atrás. muy a la frontera de otras naciones, entonces tenían más probabilidad de contaminarse y de que sean atacados, entonces mandó más gente para que cuidaran esa Claro. parte. Y esos son los que se encargaban del trabajo fuera del templo. Y bueno, da una lista grande de nombres, pero la salté. Pero entre ellos eran 1700 los que se encargaban dentro de Israel de los temas políticos, y los que envió a esas tres tribus que quedaron del otro lado del Jordán fueron 2700. Entonces, en estos capítulos vimos cómo se distribuyeron a los sacerdotes, a los músicos y cantores, a los porteros, a los tesoreros y a los que se encargaban de los temas políticos. Así que estos fueron estos tres. Serían administradores y jueces. Excelente. ¿Más?